Muy buenas tardes. Es un placer, un verdadero placer estar esta tarde aquí con todos vosotros en esta sesión informativa sobre NOTS. NOTS, como muchos de los que están aquí saben, es un congreso internacional que tiene prevista su celebración en la próxima primavera, en la primavera del 2021, y que desde la Fundación General de la Universidad de Málaga bueno, pues hemos querido colaborar con sus organizadores, con Nundo, para montar esta sesión informativa en la que poder, bueno, pues darle información a todos los interesados sobre su contenido y sobre la forma de participar en este gran evento, ¿no? Y es que desde hoy, pues se abre, se hace la llamada, ¿no? La llamada internacional a poder participar pues a través de muchas modalidades en esta actividad científica, bien a través de comunicaciones, bien presentando proyectos e incluso a través de concursos que están especialmente pensados para los estudiantes. Y ahí es donde surge bueno, pues la necesidad de organizar para, sobre todo para los estudiantes de las universidades, esta sesión informativa en la que los organizadores os pudieran dar bueno, pues algunas pautas y alguna información de qué es lo que se pretende, cuáles son los objetivos de este congreso y cómo los estudiantes, los universitarios, pues podéis participar en este evento. Nundo, bueno, por hacer alguna introducción, Nundo es una entidad que lleva ya más de 10 años siendo consciente y teniendo muy claro que es posible otra forma de hacer las cosas cuando estamos hablando del urbanismo y del territorio. Nosotros, a través de la fundación, tuvimos el placer de conocer a Nundo hace ya varios años y desde que nos conocimos, la verdad que el proyecto y sus ideas nos ilusionaron y desde ese momento pues ya hemos colaborado en varias ocasiones, ¿no? Y la verdad que es un lujo, bueno, pues que existan personas concienciadas y con otra filosofía, ¿no? Y otro ordenamiento, otro pensamiento a la hora de hablar de la ciudad, a la hora de hablar del urbanismo y a la hora de hablar de cómo gestionar el territorio. Ellos tienen una filosofía, tienen una forma de entender el urbanismo que se reduce en tres palabras. Se reduce o se simplifica en no hacer, rehacer y deshacer. Y eso es lo que ellos llevan siempre en cabecera en todos los proyectos que ponen en marcha. De hecho, aquí en Málaga han estado desarrollando, imagino que lo contarán ahora, bueno, pues un proyecto muy interesante sobre los vacíos urbanos, que bueno, que lo que hacen es poner en práctica pues esos pilares de su objetivo principal, ¿no? Y precisamente con este congreso que ponen en marcha y que se celebrará, como ya he dicho, en la primavera del 2021, lo que pretenden es crear un encuentro para proponer soluciones urbanas y territoriales acordes con los ODS, con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están también muy presentes en su filosofía, y siempre, ya digo, pues respetando los tres modos de actuación de Nundo, ¿no? Ese no hacer, rehacer y deshacer. Pues bien, para esta tarde y para explicaros en esta sesión informativa, bueno, pues qué se pretende, cuáles son los objetivos y cómo podéis participar en este congreso, están conmigo Verónica Sánchez Carrera y Alejandro del Castillo Sánchez, ambos son cofundadores de Nundo, y también nos acompaña Alberto Valera García. Él pertenece a EMAPIC, que es un servicio web de un grupo de investigación de la Universidad de La Coruña y que también, bueno, pues está participando muy activamente en todo el desarrollo de la cartografía que implica
este congreso. Así que yo no les robo más tiempo y os dejo con Verónica y con Alejandro. Simplemente, bueno, pues dar las gracias, por supuesto, a Nundo, bueno, pues por la alianza que poco a poco estamos forjando entre la Fundación General de la Universidad de Málaga y Nundo, ¿no? Gracias también a ellos bueno, pues por creer en nuestro proyecto y, por supuesto, gracias a los asistentes. La verdad que cuando diseñamos la sesión informativa, bueno, pues pensábamos en que esto podría interesar a un reducido grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga, pero lo que no nos podíamos imaginar es que hoy pues vamos a estar aquí casi 90 personas, ¿no? Eso es señal de que ya este congreso va a ser todo un éxito, Vero, ya te lo puedo adelantar, si ya la sesión informativa ha despertado tantísimo interés, yo estoy convencida de que va a ser todo un éxito y que estamos en el momento clave para cambiar las cosas y que tenemos grandes retos ante nosotros, ¿no? Y seguro que de aquí pues van a salir ideas y proyectos muy interesantes por parte de los estudiantes que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Nada más, les cedo la palabra a Vero y Alejandro. Bueno, Elsa, pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias. Las gracias en realidad las damos nosotros porque, bueno, como imagináis, Mundo, llevamos muchos años trabajando, primero desde un activismo y luego desde una oficina técnica, pero encontrar instituciones como la Fundación que nos dan su apoyo para la difusión y además con un equipo tan profesional, ¿no? y tan estupendo de gente detrás y, pues, bueno, pues siempre vamos, es un apoyo buenísimo y nos impulsa mucho para seguir trabajando. Bueno, estamos aquí Alejandro y yo, os vamos a presentar muy brevemente lo que ya Elsa os ha enunciado, pero que siempre, aunque sea en poquito tiempo y brevemente, contaros algunos ejemplos, porque cuando decimos que hacemos intervenciones urbanísticas y territoriales basadas en el no hacer, en el rehacer o en el deshacer, bueno, pues parece que es algo utópico o algo complejo, pero vamos a mostraros una serie de ejemplos y también explicaros de dónde viene este posicionamiento e invitaros a participar en el congreso, que creemos que es muy necesario porque en realidad lo que queremos es, como bien ha dicho Elsa, demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y demostrarlo además como técnicos, con números económicos, con números de sostenibilidad y o sea, no es un activismo teórico ni utópico, no dejamos de lado la utopía, pero intentamos demostrar con números. Y esto es lo que os vamos a contar en los próximos minutos, muy brevemente. Para eso os voy a compartir mi pantalla, que yo creo que ya está compartida. Por favor, confírmame. Alejandro, ¿está compartida? Sí, se ve Perfecto, perfectamente. gracias. Venga, pues vamos allá y os explicamos muy brevemente qué es Nundo y a qué nos dedicamos. Bueno, Nundo surge con cosas como esta. Esto es Norils, que está considerado uno de los peores lugares para vivir en el planeta. Es una ciudad la más septentrional, con lluvia ácida, con nieve negra, sin vegetación en varios kilómetros a la redonda. Es una población de unas 100.000 personas que trabajan en una mina y está hecho por y para personas, ¿no? Estos sitios a nosotros siempre nos han inquietado como urbanistas y como personas preocupadas por el desarrollo de las poblaciones, ¿no? Y de cómo avanzamos. También estas imágenes que conocemos más, ¿no? Este urbanismo invasivo, ¿no? Y este urbanismo extensivo, ¿no? Que hemos tenido en los últimos años, o cosas como estos, bueno, pues de este tipo. Un campo de golf en mitad del desierto, ¿no? Y la sostenibilidad de estos proyectos o la necesidad real de hacerlo. O la acumulación de residuos, ¿no? Tanto terrestres, marítimos como los espaciales. Son todas esas cosas que creemos que en realidad sobran y que habría que eliminar para mejorar la vida de las personas, que al final creemos que al final los problemas que tenemos hoy deberían ser los retos para el futuro, y en un momento donde nos preocupa tanto cómo van a ser, ¿no? las ciudades del futuro, pues pensamos mucho en esto, ¿no? Y nos salen pues estas palabras que cada vez afortunadamente rondan más, ¿no? Nuestras cabezas, los medios y las conversaciones, ¿no? de la gente que está preocupada sobre cómo va a ser el futuro de las ciudades.
sostenibilidad, salud, seguridad, equidad, eficiencia, accesibilidad, movilidad, inclusión. Faltan palabras aquí y seguirán variando y añadiéndose, ¿no? Y son las cosas sobre las que pensamos. Entonces, cuando nos preguntan cómo serán las ciudades del futuro, a nosotros, si le preguntáis a Google, aparecen siempre estas imágenes que a nosotros nos inquietan poderosamente, ¿no? Son esas imágenes que de alguna manera se supone que es lo que hacemos los arquitectos. Bueno, Alejandro y yo somos arquitectos, pero pertenecemos afortunadamente a un grupo multidisciplinar. Y bueno, estas imágenes pues parece ser que son las propuestas, pero aparte de ser fotomontajes utópicos coloreados de verde, para nosotros no tiene ningún sentido y no es el discurso que creemos que tiene que construir el futuro. Porque al final lo importante no es cómo van a ser las ciudades del futuro, sino el futuro para nuestras ciudades, ¿no? Y el futuro al final está muy relacionado con lo que afortunadamente parece que va cogiendo más fuerza, ¿no? Que son los objetivos de desarrollo sostenible, que para nosotros son un criterio claro. Y también con esa idea de que creemos que se puede hacer mucho más y mucho mejor con menos y a veces con nada y a veces no haciendo. De ahí es de donde surge Nundo, que en realidad el concepto básico es un concepto muy claro y muy sencillo, si queréis, ¿no? que es que para mejorar los entornos de la gente, para mejorar el lugar donde vivimos y la vida de las personas, a veces es mucho mejor no hacer, rehacer y deshacer que seguir construyendo, que parece que nos educan, ¿no? Parece que cualquier solución pasa por construir y nosotros no solamente creemos que no, sino que ahora podemos decir que lo hemos demostrado con algunos proyectos. Como os decía, Nundo surge de un think tank, un centro de experimentación urbana que surge hace ya 10 años, donde desarrollamos un manifiesto donde el primer punto es que el fin de la arquitectura es mejorar la vida de las personas y poner en valor el territorio con su presencia y bueno, desarrollamos toda una base teórica que en una primera parte era mucho más activista, mucho más reivindicativa y mucho más crítica y ahora, bueno, de donde surgen unos textos que hemos trabajado, ¿no? Y que se condensan en el libro Desde la Resta y desde ese think tank evolucionamos a una oficina técnica propositiva. Para nosotros este paso es fundamental porque no queríamos quedarnos simplemente en una protesta teórica crítica, sino que queríamos ser una alternativa, ¿no? Una propuesta. Por eso el Congreso también es tan importante. Por supuesto, trabajando hacia una sostenibilidad real, la palabra sostenibilidad, la pobre, cada vez más manida, pero bueno, no hay otra mejor, creemos, para explicar a dónde vamos y lo que necesitamos hacer. No es eficiencia, no es eficacia, no es residencia, es sostenibilidad en el sentido, pero siempre con las 4 patas y que no se nos olviden. Y cuando echamos esas cuentas y esos números que os decía al principio, tenemos siempre en cuenta la ambiental, la social, la cultural y la económica. La económica es fundamental, por supuesto, porque en un mundo como el de hoy parece que si no salen los números económicos no se puede avanzar, pero las cuentas hay que echarlo con las 4 todo el tiempo, porque en realidad lo que nos preocupa no es lo que va a pasar hoy, sino dónde van las generaciones futuras. Y para eso nos hacen falta los 4 pilares, ¿no? Entonces, al cambiar la pregunta, pues cambian las respuestas y en realidad lo bonito es cómo nos hemos aproximado a muchos proyectos diciendo, bueno, ¿y si no hay que hacer, ¿no? Y al final, cuando haces otra aproximación, se desarrolla otra metodología, que es en lo que estamos trabajando últimamente, ¿no? En el desarrollo de nuevas metodologías para la intervención urbanística. Esto os lo cuento muy rápidamente para que tengáis una idea, pero bueno, en realidad lo que estamos intentando resolver es cómo intervenir a nivel urbano y a nivel territorial con un grado alto de incertidumbre. Estamos desarrollando herramientas basadas en tablas de Excel que se reactivan en tiempo real, ¿no? Que se van actualizando, en la preexistencia, en conocer lo que tenemos y en cuidarlo y respetarlo y usarlo para base para futuros proyectos, no empezar nunca con una tabla rasa, ¿no? Aprender de lo que tenemos y ponerlo en valor, y con una flexibilidad que nos permita redefinir en cualquier momento. No es momento ya de proyectos con objetivos terminados, sino de estrategias para llegar a ciertos objetivos, ¿no? También hay una reflexión muy grande sobre los tiempos y sobre lo que creemos en todos los proyectos. El proyecto no es
como os decía, un diseño, un proyecto terminado, una intervención urbana concluida y acotada y definida, sino que se diferencia entre lo que es imprescindible hacer, lo que es necesario y lo que sería deseable, y jerarquizando las intervenciones y desgranándolas, atomizándolas en muchas intervenciones puntuales, damos una respuesta más flexible y que se puede ir adaptando a los cambios. Y al final, la pregunta no es tanto cómo hay que hacer las cosas, ¿no? que hoy en día parece que estamos reflexionando cómo hacer arquitecturas más verdes, cómo hacer cosas más eficientes, sino en realidad la pregunta, creemos que como técnicos tenemos que dar un paso atrás y antes de preguntarnos el cómo, preguntarnos realmente qué hace falta hacer y qué no hace falta hacer. Y bueno, con esto como base pasamos a los modos de actuación que os explica Alejandro. Sí, pues nada, buenas tardes. En realidad ahora lo que os queríamos enseñar, bueno, son unos ejemplos que también creo que pueden servir de referencia para la cartografía del Congreso y que tienen que ver con estos tres modos de actuación, perdonad, que además, bueno, parece que cuando uno habla del no hacer, no siempre la negación se entiende o como una actitud casi o nihilista o catastrófica, ¿no? Y en ningún caso, o sea, nosotros hacemos una propuesta desde el no activo, ¿no? Entonces, por eso nos gusta contar que deshacer es en realidad reducir, eso es en realidad reducir, minimizar, eliminar, desmantelar, en realidad responder de un modo efectivo a todo ese exceso que os ha enseñado antes Vero, ¿no? Y además ahí habría una pregunta muy interesante, ¿no? Una pregunta que lanzamos también para que reflexionéis y la tengáis en cuenta de cara al concurso o de cara a la cartografía, es ¿qué necesitamos eliminar para mejorar nuestro entorno, ¿no? La siguiente sería el rehacer, ¿no? El rehacer que se entiende pues igual como reutilizar, regenerar, recolocar, restituir, en realidad trabajar en esa preexistencia que os comentábamos poniéndola en valor, ¿no? Y aquí la pregunta interesante sería, en realidad, ¿cómo podemos hacer nuestro patrimonio más rentable? Disculpad. Para poder activarlo, ¿no? Para poder ponerlo en valor, como os decíamos. Y luego, finalmente, la última de las opciones, que sería, o de las estrategias, mejor dicho, proyectuales, que sería el no hacer, ¿no? Y aquí, nuevamente, el no es un no activo y es un no propositivo que propone preservar, proteger y respetar. Y demostrando además que muchas veces, y eso lo vamos a contar luego en un ejemplo, el no hacer es sostenible, pero es sostenible de esa manera real que os comentábamos, con esa sostenibilidad fuerte, donde lo ambiental predomina sobre lo económico y que además es rentable, ¿no? Así que aquí podríamos decir que cuáles son los beneficios del no construir, ¿no? Como os decíamos, vamos a contaros unos ejemplos. El primero del deshacer, pues bueno, como os decíamos, ¿cómo respondemos activamente al exceso? Bueno, en este caso, el ejemplo es un trabajo que realizamos ya hace mucho tiempo, de los primeros que hicimos junto con Greenpeace, ¿no? Y que habla del Hotel del Algarrobico, que está en el sur, bueno, en Carboneras, en Almería, en el Parque Natural del Cabo de Gata, y un hotel que después de muchas sentencias se ha demostrado que es ilegal, ¿no? Ahí no queremos entrar, pero que a nosotros nos planteaba esta posibilidad, ¿no? Cómo deshaciendo, cómo desmantelándolo, teníamos la oportunidad de crear, pero no solo crear, pues eso, un trabajo de desmantelamiento, sino gestionar un montón de residuos, recuperando casi un 98% de los materiales empleados en la obra, recuperar la playa y todo el entorno territorial y ambiental y además generar oportunidades de empleo, ¿no? Porque aquí no se trata solo de hacer una demolición selectiva o una gestión de residuos o una recuperación ambiental, sino de tener un acercamiento socioeconómico. ¿Por qué? Porque a lo largo del desmantelamiento del hotel, como vais viendo en esta secuencia, van apareciendo diferentes actividades que a la vez que ocurren van desmantelando el hotel. Y entre estas actividades, lógicamente, hay formación, hay empleo, hay talleres. E igual que se monta un hotel, desde luego hace falta un componente técnico y un conocimiento técnico para desmantelarlo de una manera efectiva, donde podamos recuperar un montón de materiales, reducir tremendamente el coste, no solo económico del desmantelamiento, sino también de huella ecológica y acabar recuperando el territorio, ¿no? Como veis en esa foto. El siguiente proyecto sería de rehacer y cuando hablamos de rehacer nos referimos a intervenir en entornos ya construidos, en entornos consolidados. En este caso es Guadalupe, un municipio patrimonio de la humanidad que está en Extremadura
y donde lo que se nos encargaba era un plan de accesibilidad universal, pero que realmente planteaba una pregunta oculta que era un poco cómo hacer posible bueno, combinar los intereses de una ciudad claramente ocupada por el turismo los fines de semana con los intereses de los vecinos, ¿no? Y bueno, aquí también aparecen, no tenemos tiempo para contarlo en detalle, pero bueno, aparecen un montón de estrategias de eliminación de objetos, de eliminación de excesos, o sea, y de recolocación de la movilidad, del tráfico, de la gente, de la ocupación. Y lo que se llega es a intentar a ese equilibrio, ¿no? Otra vez, normalmente, cómo hacer rentable el patrimonio. No podíamos negar la visita de los turistas, porque al final el municipio vive en gran parte de ese turismo, pero sí que se recolocaba y se reorganizaba para poderlo hacer convivir con los vecinos, ¿no? Otro caso que es parecido es el de la estación de Atocha en Madrid, que, bueno, que conoceréis muchos, ¿no? Un edificio con un alto valor patrimonial, una estructura de acero, bueno, muy interesante, ¿no? De las primeras que se realizan a finales del siglo XIX, y que la pobre estación, pues bueno, sobre todo esta parte, ¿no? De la estación antigua, que en el proyecto de ampliación se había convertido como una especie de entrada, de acceso y con un jardín, pues el pobre está muy maltrecho porque ahí pasan todo tipo de cosas, ¿no? Ferias, publicidad, en fin, un montón de historias. Nuevamente aparece la estrategia del quitar, del recolocar, del limpiar, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante y que viene a cuento del tiempo que comentaba antes Vero, ¿no? Que es que nosotros no trabajamos, o desde hace un tiempo, bueno, con proyectos cerrados, ¿no? Como os decía, tratamos de vivir en esa incertidumbre que hace que lo que tenemos, lo que va a pasar mañana sea algo que tenemos muy claro. La utopía a la que queremos llegar también está muy clara, o sea, podríamos decir que trabajamos en una primera línea de resolución de problemas y en un ideario, ¿no? Que también hacía una utopía, pero desde luego lo que no sabemos es lo que va a pasar dentro de 3 o 4 años, ¿no? Que es como el tiempo medio que parece que tienen ahora los proyectos. Por eso, en vez de un proyecto cerrado, nosotros preferimos dar pues una herramienta para la toma de decisiones donde se fijan una serie de parámetros como prioridad, tiempo de ejecución y coste, que se clasifican y que luego el cliente, dentro de una batería de soluciones todas aptas, puede reorganizar de acuerdo a esos criterios. Teniendo en cuenta que lo más prioritario, con menor tiempo de ejecución y más barato, pues sería lo primero a hacer, ¿no? Y ahí, bueno, pues se pueden ir ejecutando diferentes alternativas, ¿no? Y eso nos permite también, conforme vamos avanzando en el tiempo, poder recolocarlas, ver si algunas están funcionando o no, y como os decía Vero, casi en un tiempo real volver a casi hacer otra vez el proyecto, ¿no? Bueno, en este sentido trabajamos también en el Betty High, ¿no? Un frontón que hay en Madrid y que se ha rehabilitado espacial y estructuralmente, pero al que no se había dotado de ningún tipo de contenido, ¿no? Entonces, bueno, el Ayuntamiento de Madrid hizo un concurso que luego se anuló por diferentes razones, pero bueno, donde nosotros lo que pretendíamos o lo que planteábamos en este concurso, ¿no? Era que con una intervención mínima, muy mínima, bueno, poner en valor esa identidad del frontón como una seña de la cultura vasca y dotarlo de una actividad y, bueno, con una serie de intervenciones que se proponía y de usos. Había un estudio económico en el cual, pues, bueno, el Betty High se podía mantener abierto y resultaba rentable durante bastantes años, ¿no? Pero, como ya os digo, con una intervención mínima frente a otras que planteaban cubrirlo y organizar casi centros comerciales, ¿no? Y finalmente, en el apartado del no hacer, pues aquí os traemos el proyecto de Calmar, que, bueno, es un proyecto que ganamos en un concurso hace ya unos años internacional y que luego, bueno, se convirtió en un master plan en el cual colaboramos y donde básicamente lo que se habla es de proteger el paisaje a la vez que se hace ciudad, ¿no? Bueno, con ese moto de conservación, densidad y complejidad, pero básicamente se trata de proteger ese paisaje que veis ahí, un paisaje bastante interesante, un humedal, para evitar, porque bueno, el concurso decía cómo construir viviendas, creo que eran 1.500 o 2.000 viviendas en un humedal, ¿no? En un terreno que se inundaba. Entonces no queríamos en ningún caso que este territorio se convirtiera en ese otro territorio, ¿no? Un territorio, bueno, terrorífico, absolutamente insostenible, ¿no? Y carente de personalidad y de identidad. Así que lo que propusimos, pues en esa estrategia del no hacer, fue no construir en esas áreas donde planteaba el concurso, desmantelar las barreras del entorno, que ahora os explicaremos, y bueno, y luego reutilizar la trama existente, ¿no? Como veis en ese plano, bueno, está muy claro, ¿no? Ahí decíamos, ahí no hay que construir, en ese humedal. Y en la siguiente imagen vais a ver, bueno, que ese barrio que ya existía, ¿no? Esa imagen que tenéis ahí de territorio,
había una carretera, la que tenéis más al sur, que separaba ese barrio del humedal, ¿no? y del mar, ¿no? Entonces, bueno, se hacía un estudio, ¿no? de lo primero, bueno, de lo primero eliminar esa carretera para permitir un acceso directo desde este barrio al humedal, y luego se aprovechaban todas esas áreas vacías que quedaban, porque esto es una zona de muy baja densidad con unos edificios unifamiliares, ¿no? Y había un montón de parcelitas vacías donde se colocaban esas 1.500 viviendas que pedía el presupuesto, el proyecto. Esta carretera que había por aquí, que había abajo y que se quitaba y se convertía en calle, se utilizaba también pues, para dotarla de usos diferentes al residencial, ¿no? De tal manera que al final era una ciudad dormitorio, se convertía en un pequeño barrio donde caminando en 15 minutos o en bicicleta en 10, pues se podía tener acceso a un montón de servicios desde escuelas, tiendas, restaurantes, y también se podía disfrutar de ese territorio fantástico. ¿Cuál es aquí la rentabilidad del no construir? Pues la rentabilidad en este caso es que ese barrio que ya existe, al compactarlo y complejizarlo y diversificarlo, se le daba un valor adicional y una rentabilidad, puesto que esas viviendas aumentaban su valor, y además se disminuía la insostenibilidad porque ya no era necesario salir del barrio en un transporte privado para poder hacer vida normal, ¿no? Y el último que os contamos, que va en ese sentido también, es un estudio que el Observatorio El Omao en Málaga nos encargó, y que era cómo a través del estudio de los vacíos urbanos, ¿no? Algo que nos parece muy interesante, se podía trabajar en la descarbonización y en la renaturalización de Málaga, ¿no? Málaga, sobre todo en los barrios periféricos, pues bueno, tiene una dispersión urbana bastante grande, y bueno, y esto se comprobaba, ¿no? Con ese estudio de vacíos. Aquí veíamos que estudiando los vacíos se observaba, bueno, que todas estas zonas de crecimiento que había marcado el plan general, pues se habían ocupado nada más que con la vivienda privada. No se había hecho ninguna de las dotaciones. Además, el crecimiento había sido completamente aleatorio, ¿no? Dejando grandes áreas sin ocupar. Y lo que hacíamos era, a través de ese estudio de vacíos, que en realidad es lo que nos parece a nosotros que cualifica la ciudad y por la que se reconoce la ciudad, y teniéndolo en cuenta como ese territorio donde podían pasar un montón de cosas, bueno, y superponiendo, en fin, los terrenos y los usos que marcaba el plan, pues no tenemos ahora tiempo para explicaroslo en detalle, se generaban una serie de acciones donde a través de los vacíos se trabajaba para convertir esos barrios periféricos, volver a renaturalizarlos y, como os digo, contribuir a que su insostenibilidad, ¿no? En esa que genera emisiones de CO2, pues disminuyera, ¿no? Y bueno, a partir un poco de ahí, pues contaros, o sea, estos ejemplos han sido un poco para, bueno, ilustrar a lo mejor algo de lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos del Congreso NOTS, ¿no? Bueno, y el Congreso NOTS, el tiempo que nos queda, muy escuetamente, os animamos a participar y os explicamos en qué consiste. Como os decíamos, queremos visibilizar que hay otras maneras de hacer arquitectura, porque estos enfoques no son exclusivos nuestros y nos consta que cada vez hay más gente y más iniciativas trabajando desde otro punto de vista, ¿no? Y haciendo cosas muy, muy interesantes. Por eso hemos montado este proyecto donde estamos buscando propuestas que pueden ser de diferente carácter, pueden ser reflexiones teóricas, pueden ser propuestas a nivel de proyecto o pueden ser intervenciones ya realizadas. Y queremos que en la medida de lo posible sea lo más multidisciplinar. No queremos que sea, o sea, queremos hablar de territorio y de ciudad, pero no queremos que esté vinculada a una disciplina en concreto, ¿no? Y queremos hablar de las diferentes escalas también. Entonces, hemos abierto la llamada comunicaciones para todos aquellos que quieran presentar una comunicación, un artículo que estará valorado por un comité científico y estará publicado. Y también comunicaciones y proyectos. Y además estamos lanzando lo que llamamos el certificado NOTS, que todos los proyectos que participen y que cumplan con los criterios recibirán el certificado NOTS, y además se podrán presentar, además de los proyectos a nivel internacional, hay una categoría especial para estudiantes, porque nos parece muy importante
que esté reconocido también todo el trabajo de la universidad, que para nosotros al final es una de las piezas claves para que las cosas cambien, ¿no? Entonces, el concurso de estudiantes tiene premios en metálico, tiene menciones y también los ganadores podrán presentarse los proyectos durante el congreso. Y para esto, la herramienta clave que hemos desarrollado es una herramienta fantástica que hoy contamos con Alberto Varela de EMAPIC, que nos la va a explicar, que es una cartografía que engloba y recoge todas esas propuestas que la gente irá subiendo desde aquí hasta el final de llamada de proyectos y de las cuales se seleccionarán las que van al Congreso. Entonces, sin más, y doy paso a Alberto Varela. Alberto Varela ha colaborado con nosotros y, como muy bien ha presentado antes Elsa, es director de la visualización avanzada de la cartografía de la Universidad de La Coruña y coordina el laboratorio Cartolab y además es responsable de EMAPIC, el servicio web de geoparticipación que ha desarrollado esto. Y sin más, bueno, pues le cedo la palabra y dejo de compartir pantalla a Alberto para que puedas. Muchas gracias. Gracias, Vero, y gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, debo felicitar a la organización por el magnífico evento que está organizando y sobre todo por la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, ¿no? Y también quiero agradecer públicamente a Nundo por la oportunidad de permitirnos colaborar con un proyecto tan espectacular como el que están intentando elaborar. Como dijo Elsa al principio, soy profesor de la Universidad de La Coruña, concretamente trabajo dentro del grupo de visualización avanzada y cartografía de la universidad. Llevo más de 20 años trabajando en cartografía, en tecnologías de información geográfica, ¿no? Y estoy muy en desacuerdo con algo que solemos leer en muchas publicaciones que nos hablan de que el 70%, el 80% de la información que maneja el ser humano se puede posicionar en un mapa, ¿no? Yo desde hace muchos años vengo diciendo a mis alumnos que me digan algo, cualquier tipo de elemento, de concepto, de idea que no se pueda poner en un mapa. Porque yo estoy convencido que el 100% de la información que maneja el ser humano o ha manejado el ser humano se puede posicionar en los mapas. Entonces, cuando preguntaba esto en clase, los alumnos me decían muchas veces los sentimientos, ¿no? El amor, la felicidad, no se puede poner en un mapa. Y a partir de esas reflexiones con los alumnos, pues surgió una iniciativa que voy a compartir la pantalla para que la veáis también vosotros, que es EMAPIC. EMAPIC es un servicio web que intenta ayudar a que podamos posicionar ideas sobre los mapas. Actualmente tiene una primera versión en prototipo, en una versión alfa, todavía no llega a ser beta, pero bueno, es plenamente funcional y cualquiera puede llegar a ella y utilizarla. Tenéis una página web que es emapic.es y aquí, bueno, pues tenemos información de por qué funciona, cómo funciona, cuáles son las alternativas que nos permite hacer para posicionar nuestras ideas sobre los mapas, ¿no? Entonces, cualquiera puede registrarse, puede crear su propia encuesta, personalizarla, compartirla y desde el primer momento visualizar los resultados de estas encuestas. Hay una galería de encuestas públicas que otros usuarios han ido creando y donde podemos ver un poco pues, las temáticas y buscar algún tipo de temática que nos puede interesar. Además de estas iniciativas que, por cierto, están desarrolladas con software libre, también muy ligado a todo lo que nos ha comentado Vero y Alejandro de las capacidades que debemos desarrollar para tener un futuro más sostenible y también aquí pues trabajar con datos abiertos y con software colaborativo, pues creemos que eso es parte del futuro sostenible. Bueno, pues aparte de estas opciones, tenemos también la posibilidad de personalizar este servicio para entidades que nos demandan, como fue el caso de Nundo, ¿no? Entonces, para llegar a la cartografía que os voy a explicar ahora, que es la desarrollada para Nundo, pues con tal de teclear EMAPIC Nundo,
pues en la primera opción que os aparece, pues tenemos aquí la ruta para llegar a la cartografía de los nodes. Si picamos en ella, pues nos abre una primera ventana con toda la información de lo que en parte nos ha comentado Vero y Alejandro, y tenemos muchos enlaces que nos abrirán nuevas ventanas para explicar lo que son los nodos, qué es el Congreso, qué es el concurso ODS y otras muchas informaciones. Desde aquí podemos aportar directamente una propuesta o ver las propuestas que se han ido aportando hasta ahora, que en este momento son poquitas porque acaba de empezar, y bueno, vamos a verlas. Dejarme visualizar en pantalla más grande para que sea más cómodo. Y así os explico también cómo es el funcionamiento de Mapic, ¿no? Actualmente, como veis, tenemos 13 propuestas, están repartidas en diferentes lugares del mundo, aparecen elementos individuales cuando están solos, o cuando tenemos agrupación de elementos, pues nos aparece un círculo con el número de elementos, que podemos picar en ellos e ir acercándonos a estos elementos. Si picamos en uno de ellos, pues tenemos toda la información que luego veremos que nos está pidiendo el formulario para participar, ¿no? Y podemos ir pasando de un elemento a otro, ¿vale? Viendo en el mapa ese elemento y en la ficha lateral pues toda la información requerida, ¿vale? Esta cartografía de fondo la podemos sustituir por cartografías diferentes, pues algunas basadas en OpenStreetMap, que también es cartografía colaborativa y abierta, en diferentes estilos, o con imágenes satelitales. Nosotros podemos acercarnos a cualquier lugar y visualizar pues, cualquier zona del mundo a partir de esta cartografía. Vuelvo a la cartografía original que estamos utilizando para esta cartografía participativa con Nundo, y vamos a ver una serie de herramientas que nos permite el sistema. Puedo ver todas las respuestas que actualmente tenemos en diferentes lugares. Puedo tener un listado de esos lugares, entonces vemos que actualmente pues, hay propuestas de 6 países distintos. Tenemos aquí la lista de todos los países. Podemos ir país a país a las diferentes regiones donde hay algún tipo de propuesta y hacer, por ejemplo, en Málaga hay una, pues hacer un zoom a las propuestas en Málaga. Bueno, tenemos no una, tenemos 2, a las propuestas que tenemos en Málaga, en ese lugar, ¿no? Vuelvo a la extensión de todo el mapa. Podemos hacer agrupaciones por países, estos 6 países que antes decíamos, o agruparlos por las regiones. Entonces tenemos en lo que serían nuestras provincias, pues tenemos las regiones de cualquier participante a lo largo del mundo. También podremos hacer ciertos filtros. Un filtro sencillo es en función de las 2 opciones que permiten visualizar. Por tipo de propuesta, en las 3 modos de propuesta que nos ha facilitado Nundo, por reflexión, por proyecto y por intervención, o si la propuesta pues, opta al premio de estudiante. Entonces tenemos que hay 9 participantes que sí optan y 4 que no. Esto permite hacer un filtrado para ver solo los 9 o para ver solo los que no han optado o que no optan al premio. Lo mismo que hacíamos antes, si picamos en cualquiera de los elementos, podemos llegar a los datos que nos aportan y si os fijáis en el filtro de navegación solo tenemos las 4 propuestas que actualmente estamos filtrando. Para quitar este filtro podemos quitarlo con este botoncito. Y tenemos un filtro también interesante que es el filtro geográfico, donde yo puedo hacer una consulta, pues por ejemplo en esta iniciativa que está en Galicia o estas 2 que veíamos de Málaga, y entonces geográficamente podemos hacer un filtro de las 3 que me interesan por las zonas en las que están ubicadas. Igual que antes podemos deshacer este filtro. Bueno, tendríamos muchas más particularidades, pero voy directamente a lo que requiere el formulario de la cartografía participativa de los nodes. Vemos que tenemos este botón para aportar una nueva propuesta y esto nos lleva ya directamente al formulario. El formulario está pensado para que pueda participar cualquier persona en el mundo. Entonces tiene el idioma castellano, pero también se podría cubrir en inglés. Vamos con el idioma castellano. Lo primero que se nos pregunta es un título de propuesta. ¿Vale? Yo voy a poner una prueba.
Después, una breve descripción de la propuesta. Aquí podemos escribir todo lo que sea necesario para ayudarnos o ayudar a los organizadores del Congreso a entender esa propuesta. Después tenemos que definir esa propuesta en función del tipo principal de la misma, si es un elemento de reflexión, artículos, ensayos, tesis, investigaciones teóricas. Si es un proyecto, una idea que ya tiene una parte definida técnicamente, pero que no se ha llegado a implementar, o bien si ya es una intervención que sí que se ha realizado. Escogemos cualquiera de ellas en función de nuestra propuesta y seguimos avanzando. Un elemento importante es añadir una foto o una imagen que visibilice la iniciativa que estamos aportando. Para eso es obligatorio incluir un archivo. Voy a escoger alguna fotografía que tenga por mi ordenador, por ejemplo esta. ¿Vale? Se escoge la fotografía, debe tener un tamaño máximo de 4 megas para que no ralentice mucho todo el proceso. Y después, información asociada a la propuesta. Si la propuesta tiene una web específica, pues podemos añadirla, o si tiene algún enlace a un vídeo que ya se haya publicado, pues también se podría añadir para ayudar a entender esta propuesta. Como veis, en esta ocasión, las peticiones que se hacen son opcionales, con lo cual, si no tenemos ni página web ni vídeo, podemos seguir avanzando sin indicar nada. Y después, para detallar cuáles son los problemas en los que está incidiendo esta propuesta, pues tenemos aquí diferentes problemáticas que Nundo ha seleccionado como las más interesantes a comentar. Entonces podemos escoger una o varias, por ejemplo, residuos gestionados inadecuadamente, por ejemplo, contaminación acústica, deficiencias en la calidad del aire, etcétera, todas que sean necesarias. También tenemos una alternativa de otras, por si estas que se os proponen no recogen exactamente las problemáticas que vosotros entendéis en vuestra propuesta, pues tenemos la posibilidad de especificar las que nosotros queramos en otras. Seguidamente tenemos que ir a modos de actuación. Y aquí nos relacionamos con lo que ya explicó Alejandro Ibero anteriormente. Si nuestra propuesta lo que pretende es deshacer, reducir, minimizar, eliminar, o si lo que pretende es rehacer, reusar, regenerar, revertir, revitalizar, o si lo que pretende es no hacer. Como veis, en esta ocasión podemos escoger una o podemos escoger varias alternativas, porque nuestra propuesta podría ir encaminada a resolver uno de estos modos o los tres a la vez. Seguimos avanzando y aquí nos aparecen los ODS. También tenemos que seleccionar con qué tipos de ODS está relacionada nuestra propuesta. Tenemos los 17 ODS que seguramente ya conocéis, y igual que antes, pues podemos escoger uno o varios. Y veis que a medida que vamos escogiendo, pues estos elementos quedan marcados con el color, y una vez que tengamos los que sean convenientes, seguimos avanzando. Un apartado importante de la propuesta es qué beneficios creéis que va a aportar. Esto también nos comentaban antes los compañeros de Nundo, ¿no? No pensar en cómo, sino pensar en el qué y en el por qué. Bueno, pues aquí tenemos también varias opciones que podemos marcar hasta definir adecuadamente cuáles son los beneficios que creemos que puede aportar nuestra iniciativa. Y al igual que antes, tenemos un apartado de otros donde podemos especificar con más detenimiento si alguna de estas alternativas o alguna de los beneficios que creéis no está recogido en las opciones que se os plantean. Ya para terminar, tenemos un apartado final con datos de contacto. Un dato imprescindible será poner vuestro correo electrónico para que se puedan poner en contacto con vosotros para recabar más información o poder plantear algún tipo de colaboración de cara al Congreso. Este dato, evidentemente, va a ser un dato exclusivo para Nundo y en ningún momento será un dato público. Y un nombre para tener un nombre de la persona que está haciendo la propuesta, ¿no? Voy a poner, para seguir avanzando, el correo de MAPIC, y vamos a poner un nombre también que será de MAPIC.
Y después, ¿cuál es la relación con la propuesta? Dentro de la propuesta, pues podemos ser el autor o autora, el promotor o promotora o cualquier otro tipo de figura relacionada con la propuesta que estamos elaborando, ¿vale? En este caso voy a poner solo autor. En esta alternativa también podemos poner varias, ¿vale? Podemos ser autores, podemos ser promotores y podemos ser otro tipo de figura. Y en la parte inferior vemos que si somos estudiantes podemos marcar esta opción para acceder al premio y podemos o debemos también aceptar la política de privacidad que nos asegura que queréis participar en esta iniciativa, ¿no? Una vez que le damos a esto, vamos al siguiente y aquí es donde se nos pide ya la localización de la propuesta, ¿vale? La localización de la propuesta, le damos a terminar, lo que nos va a hacer es geolocalizar o intentar geolocalizar en el mapa el lugar en donde va a estar esta iniciativa, ¿no? Aquí tenemos información cómo va a ser esa geolocalización. Aquí tenemos que confirmar la política de protección de datos de Mapic, porque la información que vais a poner la vamos a almacenar en los servidores de nuestro sistema. Entonces también por la ley de protección de datos pues debemos asegurarnos que estáis dando vuestra aceptación en este sentido. Y después tendremos dos formas para localizarnos. Una manual para desplazarnos de forma libremente por el mapa y otra automática a través de los servicios de geolocalización que podamos tener en nuestro dispositivo, por la conexión que tengamos a internet o si estamos en un dispositivo móvil, si tenemos conectado el GPS. Si la iniciativa que estáis planteando está justo en el lugar donde estéis cubriendo la encuesta, pues tiene sentido la localización automática. Si no fuese así, pues lo mejor es que vayáis a una localización manual, ¿vale? Eso nos va a poner en un lugar céntrico de España, si estáis en España, en este caso en Madrid, pero bueno, no estamos de acuerdo con esta localización y podremos irnos al mapa, igual que vimos antes, y desplazarnos por el mapa para llegar a la ubicación concreta. Ahora voy a ir a Cuenca, por ejemplo, la ubicación concreta de la iniciativa que quiero plantear, ¿vale? Podría moverme por el mapa, igual que antes podría cambiar de fondo cartográfico para localizar exactamente el lugar que quiero poner y una vez que lo tengo le daría clic en ese lugar y ya quedaría registrada. Otra opción que podemos utilizar es a través de este buscador de direcciones. El buscador de direcciones trabaja en la vista actual. Entonces, para que el sistema vaya más rápido, solo va a buscar direcciones en la zona que estés visibilizando en el mapa, ¿vale? Bueno, una vez que tengamos la iniciativa debidamente colocada, le daríamos a aceptar, cosa que no voy a hacer para no meter un dato erróneo en el sistema. Y por mi parte, Vero, creo que he comentado más o menos todo. Dejo de compartir. Muchas gracias, Alberto. Pues lo dejamos aquí para que queden tiempo para las preguntas. Damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Bien, bueno, pues yo creo que en fin, sí, tenemos algunas preguntas, tal y como yo me imaginaba. Esta sesión informativa pues iba a despertar bastante interés. Yo, antes de nada, me gustaría, no conocía la aplicación web Mapic y me he quedado alucinada, madre mía. Efectivamente, yo pensaba como tus alumnos que no era posible mapearlo todo, pero vamos, hoy acabo yo de aprender una cosa nueva. Así que no solo estamos ante una actividad distinta a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Con esa filosofía en principio alternativa, pero que parece, como bien comentaba Vero, que es un poco el camino hacia el que vamos, ¿no? Y ya todo respaldado con los ODS, sino también estamos ante un congreso, un evento científico que yo hasta ahora pues estaba acostumbrada a hacer las inscripciones en otro formato, en páginas web más bonitas o más feas, pero bueno, todo dentro de una plataforma web y mira, pues aquí damos un paso más, ¿no? Y se hace todo a través de esa forma
forma tan singular y tan llamativa y tan interesante. La verdad que me ha gustado mucho, así que muchas felicidades, Alberto. Y con respecto a las preguntas, bueno, yo voy a ir, las que he ido anotando que salieron al principio y que estarán ya un poquito más arriba. Vero, la primera pregunta que hicieron pedían si teníais ya publicado el estudio de los vacíos urbanos de Málaga y que dónde se podría consultar, lo que hicisteis para Lomau. Pues ese estudio lo va a colgar en Lomau de su página. No sé si ya está colgado completo o parcialmente. Lo tendríamos que consultar porque es un encargo hecho por el ayuntamiento, o sea que es un encargo público. Y si te soy sincera, no lo sé ahora mismo, porque sé que es un tema que hemos estado, ¿no? De si se publicaba o no. Creo que no está todavía, pero en breve estará. La verdad. Bueno, pues ya está, que estén los interesados que estén pendientes de la página de Lomau para cuando se publique. Luego también han preguntado si se podían presentar propuestas en grupo o si tenían que ser individuales. Pueden ser en grupo e individuales. Vale, por tanto, eso queda claro. Tenéis, Sí. perdóname, Elsa, están, en la página que os he puesto en el chat están todas las bases del concurso más detalladas y cualquier duda nos podéis escribir. Sí. Pues, eso, si alguien después de la sesión de hoy pues siguiera teniendo alguna cuestión, pues se pone en contacto directamente con Nundo a través de la página web que Vero ha puesto en el chat y ahí recibirán todas las respuestas. Incluso me consta que, hombre, los participantes también a través de la fundación que se han inscrito, pues si también les resulta más fácil, nosotros podemos canalizar y reenviar las preguntas luego a Nundo, nosotros por facilitarle a todo el mundo la tarea. También preguntaban que si una vez que uno está inscribiéndose en EMAPIC, si hay opción de ir para atrás y modificar cosas de las propuestas. Sí. No lo he hecho porque íbamos muy rápido por el tiempo, pero sí que hay un botón, igual que hay un botón de siguiente, hay un botón de anterior. Hasta que lleguemos al final, podemos ir hacia atrás. Cuando lleguemos al mapa, ya no. Una vez que llegamos al mapa, ya solo te permite posicionarte en el mapa y la información ya quedó guardada. Ajá, estupendo. Y dice, las propuestas, María Peña pregunta, ¿las propuestas de proyectos tienen que estar definidas con un presupuesto económico? ¿Hay algún contenido determinado obligatorio o es libre, tanto la propuesta como los planos o los textos para explicar la propuesta? Pues en este sentido es libre porque de hecho lo que pedimos y que esta herramienta recoge también, que aprovecho para dar las gracias a Alberto que lo ha explicado tan sencillo, pero es un proceso muy complejo, ha tenido que aguantar a todo el equipo de Nundo discutiendo sobre qué se preguntaba, qué no. Pero en realidad la primera fase es muy sencilla, en realidad es la descripción, los tics de las problemáticas y vamos a dejar que cada persona presente en formato y en cantidad lo que quiera. Luego ya cuando se pase a la fase de que sean seleccionadas, tanto si es para el concurso o como para el congreso, hay una segunda fase donde vamos a pedir ampliar un poquito la información. Pero lo que queremos es recoger el máximo número y de hecho pueden ser proyectos o procesos o reflexiones que ya estén publicados o presentados a otros sitios. O sea, no exigimos ni exclusividad ni un número mínimo de documentación. Nosotros somos muy amantes de los presupuestos económicos porque es donde se demuestran las cosas, pero por supuesto no es indispensable para presentar propuesta. Así que no hay que tener miedo a presentar casi cualquier cosa que cumpla con Nundo y con los ODS, porque hemos intentado que la herramienta coja los formatos, el mayor número de formatos posible y de definición. Yo para completar un poco lo que ha dicho Vero, contaros que tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? De si un mismo grupo puede realizar varias propuestas. Pues bueno, la respuesta es que sí. O sea, pensar que aparte de, aunque hay un concurso para estudiantes, al final la idea de esto es tener una cartografía donde se recojan, un inventario donde se recojan el máximo número de propuestas afines posibles. O sea, hay un fin casi colaborativo, ¿no?
que tiene que ver con con conocer el trabajo que todo el mundo está haciendo desde el enfoque que proponemos, ¿no? Y trabajando hacia los ODS. O sea, en ese sentido, a la cartografía se pueden subir todos los proyectos que se quiera y bueno, en un mismo grupo o una misma persona puede subir, si tiene varios, pues por supuesto puede subir varios, ¿no? Luego, como decía Vero, en la segunda fase, bueno, ahí hay un criterio de selección y bueno, ahí ya sí hay un comité científico que evaluará, ¿no?, la calidad de las propuestas o la pertinencia más bien de las propuestas, ¿no? Pero en el primer momento la cartografía pretende registrar el máximo número de actuaciones, intervenciones, artículos, pensamientos, lo que queráis, afines, ¿no? Sí, hay una última pregunta que dice, ¿cabe cualquier tipo de propuesta social ambiental? Porque como los ejemplos tenían mucho que ver con la arquitectura, ¿sabes qué pasa? Que somos arquitectos y es muy difícil quitarse esto. Entonces, pero ojalá se nos llene, porque lo que queremos reunir son intervenciones en la ciudad y en el territorio. Y en la ciudad y el territorio pone educativa, por supuesto. O sea, todas las intervenciones que intervengan en las ciudades y en los territorios, desde el no hacer, rehacer y deshacer, y que tengan que ver con los ODS, son bienvenidas. Nosotros ponemos los ejemplos más arquitectónicos porque los encargos de la oficina técnica, muchos de ellos tienen ese sesgo, ¿no? Sí, fijaos que hemos comentado, bueno, que están ahí los 17 ODS, ¿no? Aunque nosotros hemos hecho especial hincapié en el 11, el 12 y el 13, que son quizás los más relacionados con el territorio, bueno, el territorio, el consumo responsable y tal, pero en realidad cabe cualquiera, ¿no? Porque en realidad todos trabajan hacia eso que hemos comentado, que es, bueno, hacia una sostenibilidad, ¿no? Y a un futuro para nuestras ciudades, ¿no? Entonces todos son igual de importantes. Y siempre que tengan relación con la ciudad y el territorio, pues se puede enfocar desde cualquiera de los ODS. Por eso, por supuesto, una propuesta educativa o que tenga que ver con el uso del agua o, bueno, que tenga que ver con la seguridad alimentaria. O sea, se puede, entra perfectamente y de hecho os animamos a que cuanto más diversas sean las entradas del mapa, pues al final un poco mejor para todos, porque esto también se trata de hacer un poco de red, ¿no? De conocer lo que está haciendo otra gente y de ver que en realidad hay mucha gente trabajando en una misma dirección, ¿no? En un mismo sentido. Perdona, Alejandro, hay otras dos preguntas que estamos a final de tiempo casi. Una es sobre los plazos de participación. La llamada comunicaciones y concursos ya está abierta. Hemos extendido plazo hasta el 20 de marzo, o sea que hay tiempo de sobra para presentar. Luego se publicarán en abril, a mediados de abril, las preseleccionadas para congreso y el congreso presumiblemente será en mayo, con un formato probablemente mitad online, mitad presencial. Y luego a la pregunta de qué presencia hay en la universidad, pues me vais a disculpar porque no entiendo la pregunta, no sé si es que no la estoy leyendo entera. ¿Qué presencia hay en la universidad? No sé si alguno de vosotros hay algo que yo no estoy leyendo o entendiendo. No, No sé si yo, se refiere. yo es que no veo esa pregunta. Está en el chat de preguntas y respuestas, no en el chat del seminario. Ah. ¿Qué presencia hay? Bueno, pues a ver si Rafael Lobón, que hace esa pregunta, bueno, pues nos puede aclarar, porque es verdad que no sabemos si se refiere a la presencia de los académicos en el Congreso, si se refiere a presencia de académicos en los jurados que deliberan las propuestas. No lo sé. Sobre esto solo decir que en NUNDA nos gusta estar, no sé si en este ámbito de la fundación universitaria está bien decirlo, pero nos gusta tener un pie dentro y un pie fuera de la academia. Nosotros estamos dentro de la universidad, damos clase, o sea, desarrollamos investigación, ¿no? Pero es verdad que ninguna de las iniciativas que hacemos se cierra solo en la academia, porque creemos que fuera de ella también pasan cosas muy interesantes. Entonces hay un comité científico y los artículos van a tener el ISBN y todas esas cosas que en la universidad son tan importantes, pero todo lo que hagamos y todo lo que hacemos siempre está abierto a no cerrar a cosas que vienen de fuera. Vero, ¿y los premios? Los premios, pues hay un premio metálico de 3.000 euros y hay 2 menciones y luego tanto el premio como las menciones presentarán el proyecto en el congreso y estará recogido en la publicación.
Bueno, pues yo, salvo que se nos haya escapado algo, yo creo que más o menos hemos respondido a todas las preguntas. Yo, bueno, pues todas aquellas dudas, lo que hemos dicho hace un momento, todas aquellas dudas que puedan surgir cuando alguna persona o algún equipo de personas finalmente se decidan a participar y se les genere cualquier duda o pregunta, pues ya saben que tanto a través de la fundación que canalizaríamos las preguntas a Nundo o directamente a Nundo, pues vaya a obtener la respuesta muy, muy rápida, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues solo agradeceros otra vez, ¿no? Este rato, esta tarde que, bueno, pues yo creo que hemos clarificado bastante sobre esta actividad tan sumamente interesante, y yo pues solo me queda pues animar a los que hoy están aquí, a los participantes que nos acompañan esta tarde, que no se lo piensen, que piensen alguna idea, que elaboren alguna propuesta y que participen, ¿no? Que yo creo que, ya digo, no solo que es muy interesante, sino que, bueno, pues que es necesario poner en común ideas y reflexionar sobre qué ciudades queremos en un futuro no muy lejano. Así que por mi parte, pues nada más, muchas gracias. Nada, Gracias. gracias a vosotros, Gracias a por vosotros. todo el apoyo. Mil gracias. Y al equipo técnico, ¿eh? Muchas gracias. Sí.